exactamente hace 16 días, en la inauguración de el tramo del adoquín de allá de la 18 calle, él ofreció terminar con poner adoquín en este sector, específicamente en esta parte de la primera avenida, y justamente hoy nos damos cuenta de que ya los señores están pues trabajando. Muchas gracias, señor alcalde, porque esto es para beneficio de este sector ya que vivimos acá en la zona final. Completamente, eso es lo bueno de esto, que con son aproximadamente como unos 150 metros, queda ya cerrado todo este tramo y nosotros conectados con las calles principales y avenidas en una forma bastante adecuada, dado de que, como él dijo cuando vino a hacer la inauguración hace unos 6 meses, cuando se iniciaron los trabajos allá del sector nuestro, pues ya son las últimas veces que nosotros estamos viendo calles de tierra aquí en este lado, y gracias a Dios el próximo invierno pues ya no vamos a padecer de las inclemencias del tiempo con respecto al lodo, ni en el verano con respecto al polvo. Primeramente pues es de darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad, y a la vez pues agradecerle también, ¿verdad?, por lo mismo, ¿verdad?, que se está realizando acá, y que por parte del señor alcalde, ¿verdad?, juntamente con el Consejo Municipal, pues vinieron y dijeron, ¿verdad?, que seguiremos dándole continuidad a los trabajos efectuados aquí en este lugar. Un proyecto que se maneja de igual manera conjuntamente con vecinos, municipalidad, una muy buena coordinación. Sí, exactamente, ¿verdad?, a Dios gracias, pues siempre hemos tenido la mejor coordinación, ¿verdad?, con todos los vecinos de este sector, para así poder venir y seguir adelante, ¿verdad?, con los trabajos. El proyecto Cero Calles de Tierra se está cumpliendo. Exactamente, ya esa es la visión, ¿verdad?, que el señor alcalde conjuntamente con su consejo viene y tiene venir y terminar, ¿verdad?, con las calles de tierra, que esperamos en Dios, ¿verdad?, poder llegar a un final feliz. En esta ocasión, ¿cuánto tiempo cree usted que estima los trabajos para finalizar este proyecto? Estamos hablando aproximadamente de 2 semanas, ¿verdad?, las cuales pues si Dios nos presta vida, ¿verdad?, estarán dándose por concluir estos trabajos.